Evangelio de hoy miércoles 19 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, al 16. Versículo 18 al 21. 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta la genealogía de Jesús, destacando la figura de José, el esposo de María. En este pasaje, vemos cómo Dios actúa en la historia humana, a través de personas ordinarias que, con su fe y obediencia, permiten que su plan de salvación se cumpla. José es un ejemplo perfecto de esta disposición a la voluntad divina, mostrando que la verdadera grandeza radica en la humildad y en la confianza en Dios. La importancia de José en la historia de la salvación es muchas veces subestimada. Sin embargo, su papel fue crucial. Dios le confió la responsabilidad de cuidar y proteger a su hijo y su madre, María. Aunque José no pronuncia una sola palabra en los evangelios, su vida habla con más fuerza que cualquier discurso. Su silencio es un testimonio de fe profunda y de total entrega a la misión que Dios le encomienda. El texto nos dice que José era un hombre justo. La justicia, en el sentido bíblico, no se refiere simplemente a una actitud legalista, sino a una vida alineada con la voluntad de Dios. José vivía su fe de manera íntegra, sin dobleces ni hipocresías. Su justicia no era solo cumplir normas, sino vivir con amor, con misericordia y con confianza en Dios. Cuando José descubre que María está esperando a un hijo antes de que vivan juntos, se enfrenta a una prueba difícil. Según la ley judía, tenía derecho a repudiarla públicamente, lo que habría traído deshonra y peligro para María. Sin embargo, su amor y su compasión lo llevan a decidir dejarla en secreto. No actúa movido por el rencor ni por la venganza, sino con un profundo sentido de la misericordia. El dilema de José nos habla de los momentos en los que la vida nos enfrenta a decisiones difíciles. Muchas veces, nuestras opciones parecen limitadas a lo que dicta la lógica humana o la costumbre social. Sin embargo, Dios nos invita a ir más allá de lo establecido y actuar con amor y justicia. José nos enseña que la fe nos impulsa a tomar decisiones basadas en la bondad y no solo en la razón. Dios no deja solo a José en su angustia. Le envía un ángel en sueños para revelarle su plan. Esto nos muestra que Dios siempre se hace presente cuando estamos en crisis, aunque a veces no lo percibimos de inmediato. Nos habla de diversas maneras. A través de la oración, de las Escrituras, de los acontecimientos de la vida, o incluso de personas que nos aconsejan con sabiduría.
El mensaje del ángel cambia completamente la perspectiva de José. Le dice que el hijo que María espera es concebido por obra del Espíritu Santo, y que él debe recibirlo como suyo. Este momento es clave, pues José debe decidir si confiar en Dios y aceptar su misión, o seguir con sus planes iniciales. Es el punto en el que su fe es puesta a prueba de manera definitiva. José no duda ni discute con Dios. Al despertar, hace exactamente lo que el ángel le dijo. Su respuesta inmediata es un ejemplo de obediencia total. Muchas veces, cuando Dios nos llama, queremos respuestas claras, garantías y seguridades. José nos enseña que la fe no se trata de comprenderlo todo, sino de confiar plenamente en Dios, aun cuando no entendamos su plan. El Evangelio también nos muestra que la vocación no siempre es fácil de aceptar. José seguramente tuvo que enfrentar comentarios, dudas y juicios de los demás. Sin embargo, no se dejó llevar por el que dirán, sino que se centró en cumplir lo que Dios le pidió. En nuestra vida, muchas veces tememos seguir la voluntad de Dios por miedo al rechazo o a la incomprensión. José nos anima a superar esos temores con fe. El nombre que se le da al niño es significativo. Jesús, que significa Dios salva. José recibe el encargo de nombrarlo. Un acto que en la cultura judía implicaba reconocerlo como hijo legítimo. Esto nos muestra que la salvación no es un concepto abstracto, sino una realidad concreta que Dios introduce en el mundo por medio de su Hijo. Este pasaje también nos habla de la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación. La concepción de Jesús es obra del Espíritu, lo que nos recuerda que la salvación no es obra humana, sino divina. Dios actúa en la historia de formas sorprendentes, muchas veces más allá de nuestra comprensión. María y José, al aceptar la misión que Dios les encomienda, nos muestran que la fe es un camino de confianza y de renuncia a nuestros propios planos. Ambos tuvieron que dejar atrás sus expectativas personales para abrazar un plan mucho más grande. En nuestra vida, también Dios nos llama a dejar nuestras seguridades para seguirlo con total disponibilidad. José es un modelo de padre y protector. Aunque no fue el padre biológico de Jesús, contribuyó con amor y responsabilidad su papel. Nos enseña que la paternidad no es solo cuestión de sangre, sino de entrega, cuidado y amor incondicional. En un mundo donde la figura paterna muchas veces se debilita, su ejemplo nos recuerda la importancia de la presencia amorosa y responsable en la familia. La historia de José nos habla del silencio, como un espacio donde Dios se manifiesta. En una sociedad ruidosa, donde constantemente buscamos distracciones, su vida nos invita a hacer silencio interior, para escuchar la voz de Dios. El silencio de José no es pasividad, sino contemplación y disposición para actuar en el momento adecuado. El Evangelio también nos muestra que Dios actúa a través de personas comunes. José no era un rey ni un sacerdote, sino un humilde carpintero. Sin embargo, fue escogido para una de las misiones más importantes de la historia. Esto nos enseña que no importa nuestra condición social o nuestras limitaciones, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros si confiamos en Él. El acto de José de recibir a María y a Jesús en su hogar es un símbolo de cómo estamos llamados a acoger a Dios en nuestra vida. No basta con conocer a Dios,
Hay que hacerle espacio en nuestro corazón y en nuestra existencia. ¿Estamos dispuestos a recibir a Cristo como lo hizo José? Dios no impone su voluntad por la fuerza, sino que espera nuestra respuesta libre. José podría haber rechazado la misión, pero decidió decir sí. Dios respeta nuestra libertad, pero espera de nosotros una respuesta generosa. Cada día nos llama a seguirlo, y nos da la oportunidad de decir sí a su plan de amor. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante las pruebas. José vivió una situación difícil y dolorosa, pero no se dejó vencer por la desesperanza. En lugar de lamentarse, confió en Dios. Nuestra fe es puesta a prueba constantemente, pero la clave está en no perder la confianza. En que Dios tiene un propósito en todo lo que permite. José nos enseña la importancia de la fe en acción. No se quedó solo en sentimientos piadosos, sino que actuó conforme a la voluntad de Dios. La fe no es solo rezar y esperar, sino vivir de acuerdo con lo que creemos, aunque implique sacrificios. La historia de José nos invita a ser dóciles al plan de Dios. Muchas veces queremos controlar todo y tener certezas. Pero Dios nos pide que nos abandonemos a Él con confianza. Cuando aprendemos a soltar nuestros miedos y a confiar plenamente en su providencia, descubrimos que su camino es siempre el mejor. José es un testimonio de amor sin condiciones. No exigió explicaciones, no puso condiciones. Simplemente amó y sirvió. En nuestra vida, también estamos llamados a amar sin esperar nada a cambio, con generosidad y entrega total. La historia de José nos enseña que la fe es un camino de entrega y confianza absoluta en Dios. No siempre entenderemos los designios divinos, pero estamos llamados a aceptar su voluntad con la certeza de que Él tiene un plan perfecto. José nos muestra que la verdadera fe no consiste en ver para creer, sino en creer incluso cuando no vemos con claridad el futuro. Dios no elige a las personas según su prestigio o posición social, sino según la disposición de su corazón. José, un carpintero humilde, fue escogido para ser el custodio del Salvador del mundo. Esto nos recuerda que lo que realmente importa ante los ojos de Dios no es el poder, la riqueza ni la fama, sino la disposición a servir con amor y fidelidad. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos ante los momentos de incertidumbre? José se enfrentó a una crisis cuando descubrió que María esperaba un hijo, pero no permitió que el miedo lo dominara. En nuestras vidas también enfrentamos incertidumbres, pero debemos recordar que Dios nunca nos abandona. El ángel le dijo a José: no temas recibir a María. Este mensaje nos recuerda que muchas veces el miedo nos impide acoger los planos de Dios. Nos paralizamos ante los desafíos, pero la fe nos invita a confiar. ¿Qué temores nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual? ¿Cuántas veces hemos rechazado la voluntad de Dios por miedo a lo desconocido? José nos da un ejemplo de obediencia inmediata. Apenas despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había indicado. No esperó confirmaciones ni buscó más explicaciones. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama, nuestra respuesta debe ser pronta y decidida. Muchas veces demoramos en responder al Señor porque queremos seguridades. Pero la fe requiere valentía. La fe de José no fue una fe teórica,
sino una fe viva en lo concreto de su vida diaria. Él no se limitó a creer en Dios de palabra, sino que tomó acciones concretas para cumplir su voluntad. La fe auténtica no se queda en buenos deseos o en rezos vacíos, sino que nos impulsa a actuar con amor y compromiso. En José vemos el modelo de la confianza total en Dios. No exigió garantías ni demandó señales extraordinarias. Simplemente creyó y se dejó guiar por la voz de Dios. En una sociedad donde queremos pruebas y certezas antes de dar un paso, José nos desafía a confiar plenamente en Dios sin necesidad de ver primero. El papel de José en la historia de la salvación nos muestra que los aviones de Dios a menudo nos llevan más allá de nuestra zona de confort. Seguramente, él nunca imaginó que su vida tomaría ese giro, pero se dejó conducir por la voluntad divina. Nosotros también debemos estar dispuestos a dejar que Dios dirija nuestra vida, incluso cuando sus caminos no coinciden con los nuestros. El amor de José hacia María es un ejemplo de amor verdadero, que no se basa en el egoísmo ni en los propios intereses. No la repudió ni la expuso públicamente, sino que la protegió y la acompañó con ternura y respeto. Nos enseña que el amor verdadero es aquel que busca el bien del otro, incluso a costa de sacrificios personales. Este pasaje también nos muestra que Dios no se comunica solo de manera grandiosa o espectacular. José recibió el mensaje en un sueño, en un momento de quietud y silencio. Muchas veces, queremos que Dios nos hable con signos evidentes, pero Él suele hacerlo en la calma del corazón, en la oración y en la escucha atenta de su voz. José nos enseña que la santidad no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con amor y fidelidad a Dios. Su trabajo como carpintero, su vida familiar y sus responsabilidades cotidianas fueron su camino de santificación. Esto nos recuerda que nuestra vida diaria, cuando es vivida con fe, es un camino hacia Dios. El Evangelio nos muestra que la vocación de José implicó sacrificios. Seguramente, tuvo que renunciar a muchos planos personales para abrazar la misión que Dios le encomendó. En nuestra vida, también estamos llamados a hacer renuncias por amor a Dios y al prójimo. La verdadera entrega implica desprendernos de nuestras comodidades para seguir a Cristo. Dios le confió a José la tarea de proteger a Jesús y a María. Esto nos recuerda que todos tenemos una misión específica en el plan de Dios. Tal vez no tengamos sueños angelicales como José, pero cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento del amor divino en el mundo. José creció a Jesús como su hijo adoptivo, dándonos una lección sobre la importancia del amor más allá de los lazos biológicos. Nos enseña que la verdadera paternidad y maternidad se basa en el amor, en el cuidado y en la entrega, más que en la sangre. Este pasaje nos invita a meditar sobre la importancia de la escucha. José supo escuchar a Dios y actuar en consecuencia. En nuestra vida, a menudo estamos tan ocupados y distraídos que no dejamos espacio para escuchar a Dios. La oración y la reflexión nos ayudan a sintonizar con su voz y a descubrir su voluntad. José es un modelo de humildad. Aceptó un papel secundario en la historia de la salvación sin buscar reconocimiento ni protagonismo. En un mundo donde muchos buscan ser el centro de atención, José nos enseña el valor del servicio silencioso y del trabajo escondido, pero esencial para el cumplimiento de los planos de Dios. La vida de José nos muestra que la fe no nos exime de dificultades. Tuvo que huir a Egipto con María y Jesús para salvar la vida del niño, enfrentando incertidumbre y peligro.
Sin embargo, nunca dudó de la providencia divina. Esto nos recuerda que seguir a Dios no significa ausencia de problemas, sino confianza en medio de las pruebas. Dios eligió a José para ser el padre terrenal de Jesús, mostrándonos que la vocación de paternidad es sagrada. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de los padres en la vida de los hijos, no solo como proveedores de materiales, sino como guías espirituales y morales. José nos enseña que el amor se demuestra con acciones. No encontramos en los evangelios discursos de José, pero sí su entrega silenciosa y constante. Su vida nos muestra que, más que palabras, lo que transforma el mundo son los actos de amor y servicio desinteresado. Este pasaje también nos invita a confiar en la providencia divina. José no sabía qué le deparaba el futuro, pero confió en que Dios proveería. A menudo, queremos tener todo bajo control, pero la fe nos llama a abandonarnos en las manos de Dios con serenidad. La historia de José nos recuerda que Dios utiliza personas sencillas para llevar adelante su plan de salvación. No se necesita ser grande a los ojos del mundo para ser grande a los ojos de Dios. La verdadera grandeza radica en la fidelidad a su llamado. El Evangelio nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Dios sin reservas, como lo hizo José? ¿O ponemos condiciones y excusas antes de aceptar su voluntad? La respuesta de José nos anima a decir sí con confianza, sin miedo ni vacilación. José nos muestra que la vida de fe es un camino de perseverancia. No basta con decir sí a Dios una vez. Hay que renovar ese sí cada día, en cada decisión y en cada acto de amor. Su fidelidad constante nos inspira a vivir nuestra fe con compromiso y perseverancia. Que el ejemplo de José nos ayude a vivir con humildad, fe y amor incondicional. Que aprendemos a confiar en Dios en todo momento. Ya respondemos con generosidad a su llamado. Y que, como José, sepamos acoger a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.